Bien, jóvenes, ya estoy grabando en la nube. Bien, el tema de hoy es flujo de potencias. Por favor, hay que prestar bastante atención a este tema porque es muy importante para poder diseñar sistemas eléctricos de potencia, ¿ya? Es importante que tomen la máxima atención. Bien, cuando hablemos de flujo de potencia, en otros textos, en otra bibliografía, lo van a encontrar como flujo de cargas, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de flujo de potencia, voy a sacar un puntero láser. Cuando hablemos de flujo de potencias, es sinónimo también de decirlo como flujo de cargas. Es importante porque aquí vamos a ver que la potencia activa y la potencia reactiva van a estar circulando en un sistema mallado, en un sistema de varios buses o varias barras. Las potencias van a estar fluyendo de un sitio a otro, de las fuentes hacia las cargas. Para ello, pues, siempre tomamos en cuenta de que el sistema está en régimen permanente, ¿no? En estado estable, sin perturbaciones, sin transitorios, está en un régimen permanente, y pues todo el transporte de la potencia se tiene que estudiar muy bien para en algún momento pues tomar medidas para poder simular, para poder planificar planes de expansión de potencias. Entonces, miren la importancia que tiene este estudio de flujo de potencias. Van a ver ustedes que con esto podemos diseñar cómo se distribuye la potencia en todo el sistema eléctrico, en forma mallada. El problema de flujo de potencias o flujo de cargas, primero tenemos como datos las potencias que son demandadas por los consumidores, es decir, las cargas. Por lo generalmente conocemos, se sabe, por datos históricos o por proyección, qué potencia activa y qué potencia reactiva van a consumir los consumidores. Y asimismo también podemos observar de que los generadores suministran esas potencias. Pero al suministrar esas potencias, pues, nos encontramos con un problema de que las tensiones en las barras no es tan fácil tenerlas, poderlas calcular, ¿ya? Entonces, miren, vamos a calcular esas tensiones de cada nudo o barra en régimen permanente y sistema equilibrado, de todos los elementos, ya sea en las líneas, en los transformadores, en los reactores o capacitores. Entonces, la primera etapa de flujo de potencias, primero determinar esas tensiones complejas de todos los nudos o todas las barras. Para ello, pues, el método que nosotros hemos aplicado normalmente en los cursos de electricidad, como son la ley de tensiones de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff, nos van a servir, pero de forma indirecta. O sea, no es tan fácil aplicar esos métodos de forma directa. ¿Ya? Acá vamos a aplicar otras metodologías. Entonces los datos de cargas ya vienen dadas, como son las potencia activa, potencia reactiva. Aquí las cargas ya no las vamos a ver en forma de impedancias. Anteriormente las cargas, cuando nosotros trabajábamos con circuitos eléctricos 1, circuitos eléctricos 2, los generadores eran fuentes de tensión, eran fuentes de corriente, y las cargas pues eran impedancias. En este caso no, las cargas van a estar en términos de potencia, ¿ya? Entonces, y el generador pues ya no es una fuente de corriente ni una fuente de tensión, sino más bien va a ser una fuente de potencia, ¿ya? Entonces va a haber unos cambios.
Y dígame, ¿alguien quiere conversar? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere decir? No, bueno, sigo. Entonces, como van a ver, pues, vamos a encontrar ecuaciones algebraicas no lineales. Entonces, para poder resolver una ecuación algebraica no lineal, vamos a emplear técnicas iterativas mediante métodos numéricos para poder desarrollar esas ecuaciones algebraicas no lineales y poder encontrar las tensiones complejas. Entonces vamos a ver los métodos más adelante de cómo se van a encontrar esas tensiones. En la segunda parte, pues una vez encontrado las tensiones, ya los cálculos son rutinarios, ya más sencillas, y ahí encontramos los flujos de potencias y pérdidas de potencia en líneas, ¿ya? Entonces miren la complejidad de la primera parte de flujo de potencias. Entonces vamos a ver primero un modelo de red, una malla, para sistemas eléctricos de potencia, y vamos a ver un modelo, cómo se modeliza, cómo se llega a diagramar un sistema eléctrico de potencia, y pues formular, ¿no? Formular esas ecuaciones que son de carácter no lineal, ¿no? Clasificar los nudos, porque los nudos o barras van a tener diferentes funciones. Cada nudo tiene una función específica, pero hay tres tipos de nudos. Vamos a ver de qué se trata. Y en función de esas variables, pues, y la toma de datos que tengamos, vamos a ver cómo vamos a ir solucionando estos problemas. Los métodos que vamos a ver más adelante son métodos iterativos, métodos numéricos, que ustedes ya conocen, método Gauss-Seidel, método Newton-Raphson, y se agrega método de desacoplado rápido y el método de flujo de carga continua, ¿no? Entonces, con eso y los cálculos de tensiones, nudos y flujo de potencia, lo vamos a ver al final, ¿ya? Entonces vamos a ver una gráfica, la figura 6.1, que ahorita la voy a mostrar. En esta figura 6.1, se trata de una red mallada, que es una estructura típica a nivel de transporte de potencia. Vamos a ver que en sistemas reales, lógicamente que son mucho más grandes, tienen más nodos, muchos nodos, cientos de nodos, miles de nodos y miles de líneas de transmisión. Pero en este caso vamos a ver un ejemplo sencillo. Entendemos el ejercicio sencillo, esto se puede ampliar a más nodos. Vamos a ver en esta figura 6.1 que en este caso las cargas de las demandas, SD significa potencia compleja, demandada en la barra I. Esa carga o esa potencia demandada son conocidas y su valor es constante. Vamos a suponer que es así, puesto que normalmente cuando uno diseña o cuando uno ve un sistema eléctrico, estas demandas pues son históricas, son conocidas o se pueden proyectar, ¿ya? Y si hubiese alguna variación, pues la variación es mínima, ¿no? Y justifica pues tomarlo como una constante, como un valor determinado para poder hacer el análisis, ¿ya? Simplemente en la vida real pues esto va variando, ¿no? Pero la variación es lenta y pues podemos considerarlo como si fuera constante en un determinado dado para poder hacer el estudio. Y estas cargas, estas potencias demandadas, complejas, pues son modelos, son patrones que se van repitiendo siempre, ¿ya? Asimismo, a los transformadores lo vamos a considerar como ideal, igual que las centrales generadoras, y pues las potencias generadas, potencias complejas generadas, que suministran a los nodos, siempre van en el lado de alta tensión, ¿no? Pero vamos a hacer una aproximación aquí. Ya vamos a ver más adelante con el diagrama a qué se refiere esa aproximación o esa consideración.
Entonces vamos a ver pues que en los diagramas unifilares, miren acá este diagrama unifilar, vamos a ver que lo normal es esto, ¿no? Este círculo representa un generador, estas dos dibujos como una bobina, y acá hay otra bobina, están separadas, aisladas eléctricamente, esto representa pues el transformador. Esta línea gruesa horizontal representa la barra, nodo o bus, o en inglés bus. Entonces, este detalle, generador, transformador, está, ¿cómo se dice? Transformada al secundario, o al lado de alta, y pues se representa como un solo círculo nada más, para no estar detallando este transformador. Entonces solamente representamos un círculo. Entonces estos círculos que ustedes ven aquí, en este esquema unifilar, o diagrama unifilar, representan a los generadores, ¿ya? Y estas flechas que salen de las barras representan las cargas, o sea, el consumo de potencia compleja. Entonces, por ejemplo, en la barra 1 tenemos SD1. ¿Qué significa? Potencia compleja que se demanda en la barra 1. ¿Qué representa SG1? Significa potencia compleja generada en la barra 1. Entonces, esta fuente de potencia, ojo, ya no es fuente de tensión, ya no es fuente de corriente, ahora acá lo consideramos como fuente de potencia. Entonces está inyectando potencia a la barra 1. Y obsérvense que la barra 1 tiene una tensión, que es la tensión U1 o U sub 1, que es una tensión compleja. Entonces miren, este sistema tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Este es un ejercicio de 6 barras. En la vida real, pues, hay más barras. En un sistema eléctrico, cientos de barras, hasta miles de barras. Entonces observamos, pues, que entre barra y barra están interconectadas por líneas de transmisión. Por ejemplo, la barra 1 con la barra 2 está interconectada, la barra 1 con la barra 4 está interconectada, la 2 y 4, la 4 y 5, la 2 y 3, y así sucesivamente, está en forma de malla. ¿Y por qué hay que hacerlo en forma de malla? Porque el sistema es más confiable. Porque si una de estas líneas de transmisión falla, a todas las cargas le va a llegar potencia. O sea, no se va a quedar sin energía, sin potencia. Si ocurriese una interrupción o un mantenimiento en una de estas líneas, estas demandas, la demanda 1, la demanda 2, 3, 4, 5 y 6, siempre va a tener potencia. Ya no le va a faltar potencia. Aunque falle una de estas líneas de transmisión, falle o se retire por mantenimiento, ¿no? O se desconecte por mantenimiento. Entonces, como pueden ver, pues, ahí vemos un diagrama unifilar ya de un sistema eléctrico de potencia. En este caso de 6 barras. 6 barras, 6 nodos o 6 buses. Bien, como dijimos, los transformadores, pues, ya no se consideran el desfase, porque siempre hay un desfase por el tipo de conexión. Hay que hacerlo más sencillo. Y pues, normalmente el índice horario en este caso se considera 0. Asimismo, las pérdidas en el hierro y la corriente de magnetización también se desprecian, ¿no? Para hacerlo más sencillo el cálculo, ¿no? Y bueno, pues todo el sistema, pues lo vamos a trabajar en sistemas por unidad, ¿ya? En sistema por unidad. Bien, y el circuito equivalente queda reducido pues a impedancia en series conectado, ¿no? En primario y secundario. Bueno, aquí, como dijimos, se desprecian las pérdidas en el cobre también, ¿no? Para que normalmente pues
haciéndolo más sencillo, por ejemplo, para el método de desacoplado rápido, o flujo de corriente, flujo de potencia continua, se desprecia la resistencia del conductor y solamente se trabaja con las impedancias, en este caso con la inductancia. Hacerlo más sencillo, ¿no? Lógicamente que eso trae menos precisión. Bien, ahora todas las líneas interconectadas del modelo que vamos a ver, normalmente todo el sistema eléctrico va a estar representado como un circuito pi equivalente o circuito equivalente en pi. Ya vamos a ver por qué. Porque es más sencillo realmente trabajarlo en este modelo, circuito equivalente en pi. Entonces en la línea de transporte se expresa muy a menudo, como dije, la resistencia y también las conductancias en paralelo, dependiendo del estudio, de la profundidad del estudio. En algunos casos no, se toma en cuenta la resistencia y se toma en cuenta la conductancia paralela. Hay una tablita que vamos a ver a continuación, la tabla 6.1, en donde se ven estos modelos, ¿ya? Con transformadores y de líneas. Y al final, pues todas las ecuaciones, es bueno observarla, tenerla en cuenta en forma de cuadripolo, ¿no? Cuadripolo es un sistema monofásico que tiene dos polos a la entrada y dos polos a la salida, y pues si todas las ecuaciones van a tener esta forma, ¿no? En forma matricial. La corriente, la matriz corriente es igual a la matriz Y, o matriz de admitancias, por la tensión. Y todos los componentes están en circuito equivalente pi. Vamos a ver más adelante un diagrama. Bien, como pueden ver en la tabla 6.1, por ejemplo, acá tenemos la barra 1, la barra 2, entre la barra 1 y la barra 2 se ha conectado un transformador. Acá está su relación de transformación. Dijimos que la relación de transformación ahora es un número complejo, no era como en máquinas eléctricas que ustedes lo vieron como en forma real, sino ahora lo vemos acá en forma de número complejo, la relación de transformación de T a 1, el índice horario vamos a suponer que sea 0, que no influye el desfase, y solamente influye el módulo. Entonces, como pueden ver acá, esta relación, esta conexión de la barra I y la barra J, trabajándola en forma matricial, en función de las impedancias de cortocircuito, o mejor dicho, en la forma de admitancia de cortocircuito, pues podemos relacionarlas en forma de una pi, ¿no? Un circuito modelo pi o equivalente a pi, la relación que existe entre la tensión y la corriente del emisor frente a la tensión y corriente del receptor. Entonces, miren, están relacionadas en función de sus admitancias de cortocircuito y de la relación de transformación, ¿ya? En el caso que no sea un transformador regulador, o sea, no regule módulo, simplemente es un transformador que eleva o reduce directamente, entonces el sistema más sencillo, ¿no? Y aquí, mediante la ley de tensiones de Kirchhoff, pues podemos encontrar la relación entre tensión en el emisor y la tensión en el receptor. Más sencillo. Y en una línea de transmisión, eso ya lo vimos con ustedes, ¿no? Viendo que también se puede manejar de este modo. De este modo, ¿ya? Bien. Como vamos a ver un diagrama unifilar en estos momentos, normalmente nosotros conocemos las cargas. ¿Quiénes son las cargas? Son los grandes consumidores. En este caso pueden ser consumidores industriales, comerciales o residenciales. Es decir, toda la demanda, normalmente es lógicamente que siempre la carga más grande es el consumidor industrial, pero cuando hablemos de carga hablamos de todo. O sea, carga industrial, carga comercial y la carga residencial. De todas ellas podemos estimar y tener en cuenta la potencia.
la potencia activa y la potencia reactiva que van a consumir. Y lógicamente que este sistema se aplica tanto a transporte como subtransporte, o sea, transmisión, subtransmisión. Entonces, o sea, en todos los niveles de potencia, de tensión, nosotros lo podemos aplicar esta teoría que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, vamos a definir ahora la potencia inyectada. Miren esta ecuación, la 6.1. Cuando veamos S, una letra I y arriba una flecha, significa que esta es la potencia inyectada al nodo I. La potencia compleja inyectada al nodo I. ¿Y qué significa eso? Que es la potencia generada, lógicamente que en el generador, menos la potencia demandada en esa barra. O sea, lo generado menos lo demandado, esa diferencia de potencias generada menos demandada es la potencia inyectada al nodo. Y lógicamente que todo el sistema eléctrico trifásico se ha convertido en un sistema monofásico, para hacerlo más sencillo. Todo este análisis es por fase. Ojo, es por fase, o sea, es monofásico. ¿Ya? Así como la potencia compleja inyectada es igual a la generada menos la demandada, lo mismo sucede con la corriente. La corriente eléctrica inyectada a la barra, al nodo o bus, es igual a la corriente generada menos la corriente demandada. Entonces la diferencia de estas dos corrientes, generada menos demandada, es la corriente inyectada. Ojo, recuerden, corriente inyectada y potencia inyectada. Lógicamente que estamos viendo el sistema en una sola fase. En una sola fase, en este caso la fase A del generador, para que todo esto sea más simple, ¿no? Hacerlo más simple. Y como ya dijimos, todo el sistema eléctrico va a estar representado como un equivalente en pi, para que sea más sencillo. Entonces miren ahora estos diagramas. Por ejemplo, la figura A, que es el diagrama unifilar. ¿Qué observamos? Observamos 1, 2, 3, 4 fuentes de potencia. Esta fuente de potencia está generando, ¿no?, una potencia compleja, G1, potencia generada 1. Pero también en esta barra hay una flecha hacia arriba, hacia atrás, que hay una demanda, o sea, hay consumidores acá. Hay consumidores. Y esta sería la potencia compleja demandada en la barra 1. Y miren que esta barra está a una tensión 1. Tiene una tensión uso 1, ¿no? Y la barra 2, la barra 4 y la barra 3, igual. Todas tienen generadores y también tienen cargas. O sea, tienen demandas. Y están interconectadas. Miren cómo están interconectadas. Una con 3, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4 y 2 con 4. Están interconectadas. Pero este diagrama unifilar lo puedo representar en un diagrama de dos hilos. Es decir, miren el lado derecho, el circuito B, que es lo mismo, solo que en la parte superior está la fase A, en la parte inferior, aquí, este sería tierra, o neutro aterrado. Acá está el generador, y el generador que está inyectando, miren, potencia 1, potencia inyectada al generador, o sea, es la resta. Potencia generada menos potencia demandada ya sería S1, o sea, potencia inyectada. Y esa potencia está inyectando al nodo, nudo, barra o bus. ¿Y qué está inyectando? Potencia, y acá hay un voltaje, ¿no? Voltaje U1. ¿No? Y está ingresando una corriente inyectada 1. Pero miren a la línea de transmisión. Ahora la línea de transmisión conectada de la barra 1 a la barra 2. ¿Te acuerdan que acá había una impedancia serie? Ahora la impedancia serie está expresada en forma de admitancia. O sea, la inversa de la impedancia es la admitancia, ¿no? Entonces acá tenemos una admitancia serie. Y como esto es un pi,
Este es un pi equivalente. Entonces, a ambos lados están las admitancias paralelas. Y miren la nomenclatura. Acá es admitancia de 1 a 2, y aquí es la admitancia serie. Esta es la admitancia paralela, es 1, 2, 0. 0, ¿por qué? Porque acá hay 0 en el, en el neutro, ¿no? En el neutro o tierra. Y ambos lados, en ambos lados a la entrada y a la salida de esta línea, estarían colocadas pues las dos admitancias. O sea, la mitad de la admitancia total se distribuye en dos partes. 1, 2, 0 y 2, 1. Entonces, como pueden ver, obsérvense que el sistema es el modelo de línea, mejor dicho así, el modelo de línea es un circuito pi equivalente. Entonces miren cómo está representado todo el sistema eléctrico ya con dos líneas, ¿no? Una línea o fase A y el neutro. Y el sistema de línea, el modelo de línea es tipo modelo pi equivalente. Si hubiese alguna pregunta hasta ahí, por favor, háganla. Pregunten. A ver, jóvenes, si hay alguna pregunta hasta ahí, consulten. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta que quieren hacer? ¿Ninguna? Profesor, Sí, ¿podría diga. repetir el esquema del circuito equivalente por fase? No lo entendí muy bien cuando dijo de la resta del generador Ya, correcto, con muy la bien, potencia gracias. inyectada. Sí, ya, miren aquí. Miren, acá la figura A, de la figura C.2, acá tenemos el generador, ¿correcto? Y el generador está inyectando potencia, SG1, está inyectando potencia a la barra. Pero también en esta barra está saliendo potencia, está saliendo. O sea, hay un consumidor, hay una carga. Si yo resto la potencia compleja generada, SDI, SD1 menos SD1, me va a dar ¿qué cosa? S1. Este S1 ya es la potencia inyectada. ¿Quedó claro ahora sí? Sí, profesor. Correcto. Entonces solamente restamos potencia generada menos potencia demandada. Yo resto estas dos potencias, la generada menos la demandada, y me queda S1. ¿Y qué significa? Potencia que estoy inyectando, o sea, la potencia neta que estoy inyectando al nodo. ¿Correcto? A eso se refiere. Y también la corriente 1, ¿no? Que es la corriente inyectada al nodo. O sea, es la resta de estas dos corrientes. Corriente que entra menos corriente que sale. Bien. Entonces, pues, ahora, mediante una matemática que le voy a enseñar ahorita, yo puedo encontrar las corrientes de todos los nodos, en función a las admitancias de las líneas, por las tensiones de cada nodo. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo llegamos a esta matriz? A esta matriz de corriente, admitancias y tensiones. Entonces voy a disminuir esto, voy a dejar de compartir esta. Voy a abrir otro archivo, ¿ya? Un minutito. Entonces miren ahí, recuerdan que vimos esto, que vimos sistema eléctrico, su equivalente. Entonces miren aquí, observen. Entonces vamos a definir que Y de la barra I hasta la barra K, Y minúscula, ojo, en letras minúsculas, significa admitancia serie.
de la línea. Y minúscula, desde la barra I hasta la barra K. Voy a sacar un lápiz un ratito, jóvenes. Necesito sacar ya está, acá. Y y K0 significa admitancia paralela, ¿no? Por ejemplo, acá, 3, 4, 0. Este vendría a ser la admitancia paralela. Y 3, 4 representa la admitancia serie. Letras minúsculas. Ojo, letras minúsculas. Si nosotros aplicamos la ley de tensiones y de corrientes en el nodo 1, recuerdan ustedes por Kirchhoff, si yo quiero encontrar la corriente 1 acá, quiero encontrar la corriente 1, entonces yo diría, tensión mayor, acá está el nodo, vamos a poner que estos dos puntos están próximos, que es el mismo nodo, entonces sería voltaje 1 menos voltaje 2, ¿por quién? Por la admitancia. ¿Eso qué sería? La corriente, ¿no? A ver, tensión superior menos tensión inferior. O sea, diferencia de tensiones. Voltaje 1 menos voltaje 2, esa diferencia de tensiones, multiplicada por la admitancia serie, ¿qué vendría a ser? ¿Quién me dice? A ver, jóvenes. ¿La corriente? La corriente, exactamente. Nosotros dijimos en electricidad la corriente I, aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, o sea, en este caso sería análisis nodal. Si yo pongo así, U1 menos U2 sobre Z, ¿nos da qué cosa? La corriente, ¿no? Es lo mismo. Sería voltaje 1 menos voltaje 2, pero en vez de dividir entre Z, es lo mismo poner U1 menos U2 por Y, ¿no? Por Y. 1 entre Z es Y, ¿no? Entonces la corriente es diferencia de tensiones por admitancia. ¿Cierto? Muy bien. Pero esa es la corriente que va hacia allá. Que va de 1 a 2. Pero ¿qué pasa con la corriente que fuga? Acá hay una corriente que fuga. Esta corriente que fuga. Esa corriente que fuga, voy a ponerle acá y una F, vendría a ser el voltaje del nodo superior. Acá hay un voltaje, que es U1, por esta admitancia, ¿no? Paralela. 1, 2. En este caso, perdón, voy a borrar esto. Sería por la admitancia 1, 2, 0. Y esa es la corriente que fuga. En este nodo hay una corriente que va hacia la derecha y una corriente que va hacia abajo. Y esta sería la corriente total. Esta sería la corriente total. Entonces, miren, sumamos estos dos. Acá sería 1, 2. Entonces, sumando estas dos corrientes, la corriente que va de 1 a 2. ¿Ya? Entonces, miren, aplicando análisis nodal, ley de tensiones de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, en cada nodo, miren acá, en el nodo 1 que hemos hecho, diferencia de tensiones por la admitancia serie, tensión en el nodo 1 menos 0, porque la Tierra es 0, acá tenemos nodo 1, abajo es 0, voltaje 0, U1 menos 0, es U1, ¿no? Es U1, por la admitancia paralela. Entonces esto vendría a ser la corriente
que va de 1 a 2 más su fuga. Lo hacemos lo mismo de la barra 1 a 3, porque acá también hay de 1 a 3. La barra 1 está conectada a 2 y está conectada a 3. Entonces hacemos lo mismo, 1 a 2, 1 a 3, multiplicado por su admitancia, serie, voltaje 1 menos 0, que es 1, por la admitancia paralela, y tenemos la corriente 1, la corriente que está inyectando en el nodo 1. Entonces, mire, ya tengo una ecuación. A esta ecuación, pues, la voy a ordenar. La voy a ordenar de tal modo, pues, de que me quede tensión 1, tensión 2 y tensión 3 como incógnita, porque eso es lo que no conozco. No conocemos las tensiones, ni 1, ni 2, ni 3. No se conoce. La corriente sí es conocida, y las admitancias series y paralelas son conocidas. Entonces, miren, ordenando, para uso 1 es la suma, el coeficiente en todo caso de la tensión 1 es la suma de todas las admitancias, ¿no? Y para la tensión 2 y la tensión 13 son los negativos. Son los negativos que unen de 1 a 2 y son los negativos que unen de 1 a 3. Entonces se va repitiendo un patrón. Miren, para el nodo 2 hacemos lo mismo. Para el nodo 2, en la barra 1 es el negativo, y en la barra 2, que es el estudio, es la sumatoria de todas las admitancias. Y en las otras barras, que no es 2, son los negativos, que unen a la barra 2 con la barra de la tensión que queremos encontrar. Entonces, en el nodo 3 ocurre lo mismo, ¿no? Ocurre lo mismo, ordenándola. En el nodo 3 están todas las sumas, ¿no? Y las barras que no son el nodo 3, vienen los negativos de las admitancias que unen esas barras, obsérvense, y lo mismo ocurre con el nodo 4. Entonces se repite un patrón, Entonces es conveniente, en ingeniería es conveniente ordenar la información, y la vamos a ordenar en forma matricial, así como aparece acá. Acá coloco todas las corrientes, ¿no? Acá coloco las barras, mejor dicho, la matriz de admitancias, y acá la matriz columna de tensiones. Lógicamente que eso se multiplica acá, ¿no? Uso 1 con Y1, 2, perdón, uso 1 con Y11, uso 2 con Y12, uso 3 con Y13 y uso 4 con Y14, ¿no? Y vamos sumando. Bien, eso es ordenando la información, o sea, las 4 ecuaciones que hemos visto acá arriba, ahora está ordenada. Pero aparecieron nuevas variables, una Y mayúscula. Y eso se pone, pues, una Y mayúscula para ponerles un nombre e identificar qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, la letra mayúscula, ojo, acá es distinta, acá en las ecuaciones aparecen letras minúsculas, ¿no? Que son las admitancias series y las admitancias paralelas de la línea de transmisión, pero acá estas Y mayúscula vienen a ser las sumatorias. Por ejemplo, la Y mayúscula I sub I quiere decir que es la admitancia propia del nodo I. Y obsérvense que se ubica en la diagonal principal. Si observamos la matriz Y11, Y22, Y33 y Y44 mayúsculas, están en esa diagonal principal. Y en esa diagonal principal, ¿qué representan? La sumatoria. La sumatoria de todas las admitancias conectadas con ese nodo. O sea, las admitancias paralelas 1, 2, 0, 1, 3, 0, y la admitancia serie 1, 2 y 1, 3. Miren, entonces yo regreso acá al gráfico. Entonces, la admitancia propia de este nodo es, ¿qué cosa? Sumo esta paralela, más esta paralela, y estas dos series, ¿no? Hay 4 componentes. Aquí están los 4 componentes. Acá están los 4, los 2 paralelos y las 2 series, admitancias.
en la admitancia 2,2, por eso se llama admitancia propia del nodo I. Entonces, todo lo que esté conectado a la barra 2, veamos que está conectada a la barra 2 en el gráfico. Aquí está la barra 2. Uy, acá veo más componentes. Está Y21, 0, Y230, Y240. 3 paralelas. Y series, Y12, Y23 y Y24. Todas ellas están conectadas con la barra 2. Entonces acá aparecerán más componentes, ¿no? 3 paralelos y 3 series. Lo mismo hacemos para la barra 3 y para la barra 4. Entonces la letra mayúscula se refiere a admitancia propia del nodo, ¿ya? Y también hay unas admitancias Y mayúscula, pero que va de ahí hacia acá. O sea, de la barra I a la barra K. Ojo, también es lo inverso, de K a I es igual a que de I a K, ¿no? O sea, es la misma, es el valor numérico es lo mismo. Y observen que esas barras, esas admitancias mutuas entre los nodos I y los nodos K, son los negativos. Son los negativos que conectan a cada barra. Por ejemplo, de 1 a 2, ¿no? La admitancia mutua de 1 a 2 es el negativo de la admitancia serie, ¿no? La admitancia mutua de la barra 1 a la barra 3 es igual a la admitancia mutua de la barra 3 a la barra 1, y eso es igual al negativo de la admitancia serie de 1 a 3, ¿no? Entonces es sencillo, ¿no? Entonces con esto ya podemos nosotros, para cualquier ejercicio, para cualquier problema, encontrar los elementos de esta matriz, sobre todo esta matriz barra. Esta matriz se llama Y-bus o Y barra, de la Y barra. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir esto y regreso a la diapositiva inicial. ¿Dónde están? Aquí están. Bien, entonces ya vimos cómo se consigue esta matriz. Entonces esta matriz de las ecuaciones que hemos visto anteriormente, utilizando la ley de tensiones de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff y el análisis nodal, pues ya sabemos cómo encontrar pues los elementos de esta Y barra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por acá está en resumen lo que hemos visto. En resumen, qué significa admitancia propia, qué significa admitancia mutua, qué son las admitancias series y qué son las admitancias paralelo, ¿ya? Eso que quede bien claro, bien claro. Continuemos. Bien, entonces la corriente, pues, ya en forma más compacta, la corriente I es pues una sumatoria desde K sub 1 hasta un valor n barras, ¿no? La admitancia, en este caso la admitancia, que puede ser propia o mutua, multiplicada pues por la tensión en la barra que se está conectando, ¿no? La barra que se está conectando. Entonces, pues, también lo podemos representar esto en modo de matriz, ¿no? Compacta, en forma compacta. Bien, pues, ahí tenemos matrices de n por n, ¿no? Bien. Visto de otro modo, como preguntó su compañero profesor, y entonces, en el flujo de potencias que hay que tener en cuenta estas variables. Primero, la corriente I sub I.
¿Qué significa I sub I? Es la corriente inyectada al nodo I. Pero ¿cómo consigo la corriente I sub I? A es la resta de la corriente generada, por acá hay un generador, menos la corriente demandada. Pero acá está resumido. Este es el resumen. O sea que esto es lo que queda, ¿no? Es la resta de potencia generada menos potencia demandada. ¿Ya? Y toda barra tiene ¿qué cosa? Un voltaje. Entonces, con estos dos parámetros, tensión y corriente, ¿qué encuentro? Si multiplico tensión por corriente, ¿qué me da? ¿Qué me dice? Tensión por corriente. Potencia, pues, ¿no? Potencia. Pero acá, en este caso, la corriente hay que ponerla en forma conjugada. Entonces, vamos a ver aquí, la potencia compleja es igual a la tensión por la corriente, pero conjugada. Ojo, conjugada, porque acá va a cambiar el ángulo. Va a cambiar el ángulo. Si sabemos que la corriente del nodo I, o nudo I o barra I, es la sumatoria de las admitancias propias y mutuas multiplicadas por la tensión de la barra a donde va a llegar, donde se está conectando, pues lo podemos representar acá en esta ecuación y las tensiones, miren las tensiones y las admitancias, están expresadas ya ahora en forma exponencial. Miren acá, la tensión I, o sea, la tensión de la barra I, es el módulo de la tensión por E a la J delta I, ¿cierto? Está expresado en forma polar. Pero esta expresión polar también lo puedo colocar mejor en forma, perdón, exponencial, convertirla en forma polar, ¿no? Y la forma polar es más conocida. La tensión de la barra acá está expresada en modo exponencial. Este es el modo exponencial. Acá está el número de Euler, E, elevado a la J delta K, y pues lo puedo expresar en modo polar. Lo mismo que la admitancia, una admitancia mayúscula, expresada también en forma exponencial o en forma polar. Entonces así es más sencillo. Y ojo que acá que delta I sub K, esta es una simplificación que hace Barrero, que es la diferencia del ángulo delta I menos la diferencia del ángulo delta K, o sea, el ángulo de la barra I y el ángulo de la barra K, de las tensiones, de estas tensiones, ¿no? En forma resumida. De tal modo, pues, y sabiendo de que el exponencial de J, porque acá hay todo esto, o sea, esa expresión anterior que hemos visto, pues es simplemente uno con el ángulo, ¿no? Uno ángulo. Para hacerlo más sencillo. Entonces miren aquí, en forma de sumatoria, pero compleja, pero pues esto se puede desglosar en dos partes. En dos partes, tal que se pueda ver como potencia activa, ¿no? Y como potencia compleja. Y miren, ya tenemos dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones aquí, de la potencia activa y de la potencia reactiva. O sea, ya no en forma exponencial, ya no en forma polar, sino en forma de cosenos y senos. ¿Ya? Entonces miren lo que estamos llegando. Bien, hasta ahí si hubiese alguna duda, consulta, preguntas, pregunten por favor. ¿Ninguna? Bien, continuamos. Bien, vamos a ver los tipos de nudos. Entonces, hemos visto pues que en todo sistema eléctrico, en todos los nudos, van a aparecer varias incógnitas. ¿Ya? En cada nudo ahí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Varias variables o varias magnitudes. Tensión, o sea, el módulo de la tensión, el ángulo de esa tensión, la potencia activa
y la potencia reactiva. Entonces, mira, regreso a la ecuación. Miren, ¿qué observamos? Potencia activa, potencia reactiva, la tensión, ¿no? La tensión, el módulo de tensión, y este ángulo delta, y estos ángulos deltas. Entonces son 4 magnitudes que van a aparecer en todos los nodos. ¿Cuáles son? Módulo de tensión, el ángulo de la tensión, la potencia activa inyectada, la potencia reactiva inyectada, en todos los nodos van a aparecer, pero de diversos modos. En algunos lugares, en algunos nodos, en forma de incógnitas, y en algunos nodos en forma de datos, o sea, de información dada. Entonces vamos a ver que los nodos se van a clasificar en 3 categorías, o en 3 tipos. ¿Ya? Los nodos se van a ver representadas en 3 tipos. Veamos, un adelanto. Va a haber un nodo principal, ya es adelanto, el nodo Slack. El nodo Slack es un nodo en el cual se conoce la tensión, es un valor, por ejemplo, 1 por unidad, o 1.04 o 1.05 por unidad, se conoce, es un dato esperado. Se conoce la tensión y se conoce el ángulo. Y ese ángulo, por lo general, es 0. Entonces, cuando veamos un ejercicio, un problema, y me dan como información la tensión, o sea, el módulo de la tensión y el ángulo, en este caso el ángulo 0, yo inmediatamente digo, es un nodo slack. Pero ¿qué es lo que no conozco del nodo slack? ¿Cuál es lo desconocido? Potencia activa y potencia reactiva, no se conocen. Entonces, cuando yo observo y llegue a determinar que un nodo no se conoce la potencia activa y la reactiva, pero sí conozco la tensión, el módulo de la tensión y el ángulo, e inmediatamente yo afirmo y digo, es un nodo slack. ¿Ya? Ojo. Pero si yo conozco potencia y tensión, el módulo de la tensión y la potencia activa son datos esperados, son conocidos, pero no conozco la potencia reactiva y no conozco el ángulo de esta tensión, no la conozco, es mi incógnita, es lo que tengo que encontrar, yo inmediatamente digo, ese nodo es un nodo PB. ¿Ya? Vamos a ver otro caso. Si conozco la potencia activa, conozco la potencia reactiva, estos datos son conocidos, potencia activa y potencia reactiva se conocen, pero no conozco la tensión, el módulo de la tensión y su ángulo, no lo conozco, no se sabe, es una incógnita. Entonces inmediatamente digo, es un nodo PQ. Entonces miren, jóvenes, solamente van a haber 3 tipos de nodos. Ojo, solamente 3 tipos de nodos. Entonces hay que tener una buena observación. Cuando ustedes vean un problema, un ejercicio, van a encontrar 3 tipos de nodos. Slack, PB y PQ. Entonces, les pregunto, antes de avanzar, ¿cuántos tipos de nodos hay? ¿O qué tipos de nodos hay? ¿Quién me dice? 3. 3. ¿Cuáles son los 3 tipos de nodos? El Slack, el PB PQ. y el PQ. Así es, solamente 3. No vaya a ser por ahí en mi mente un cuarto nodo. Solamente 3. Slack, PB y PQ. ¿Ya? Entonces, esos nodos también tienen nombre. Aparte de Slack, PB y PQ, Barrero, por ejemplo, el libro de Barrero, al nodo Slack le llama nodo oscilante o nodo swing en inglés. Nodo oscilante porque es un nodo que
que inyecta potencia desconocida, no se sabe, inyecta potencia, depende de la carga. Si aumenta la carga, este nodo Slack va a suministrar la potencia que necesite, en forma adicional. Por eso Barrero dice Slack. ¿Ya? Kotari, el libro de Kotari dice al nodo Slack lo llama barra de baja actividad, barra oscilante o barra de referencia. En el libro de Granger, el nodo Slack, Granger dice es el nodo de compensación. Es decir, es el nodo que cuando falte potencia, este nodo principal va a proporcionar la potencia. Generalmente el Slack es un generador grande, ¿no? Es la central más importante que puede haber en la red y que va a estar inyectando potencia cuando se requiera, cuando falte. Duncan, el libro de Duncan, dice que el nodo Slack le llama nodo compensador. Entonces ya tenemos varios nombres. ¿Cómo se designa al nodo Slack? Oscilante, de baja actividad, de referencia, de compensación o compensador. ¿Ya? En cambio, el nodo PB, que es el nodo de Barrero, le dice que es el nodo de generación. Otari dice que es el generador, controlado por voltaje. ¿Y por qué generación? Ah, porque acá hay un generador, pues sí, es cierto. Aquí en el nodo PB va a haber un generador. Así como en el Slack hay un generador, acá hay un generador importante, principal. En el PB también hay un generador, pero no es tan principal como este. Es un generador secundario. Es un generador secundario que ya suministra una potencia determinada, de ahí nomás queda. En cambio, el Slack puede proporcionar más potencia de lo que se requiera. Y también es el que produce potencia para las pérdidas, porque en las líneas van a haber pérdidas de potencia, y el Slack va a proporcionar esa potencia que se va a perder en esas líneas. ¿Ya? Por eso se llama compensación, que va a compensar las pérdidas. Bien, en el nodo PV, retomo, también se le llama nodo generación, nodo generador y también controlado por voltaje. ¿Por qué? Porque va a controlar este voltaje B. El módulo del voltaje va a ser siempre constante, gracias a este controlador de voltaje, por este generador. También le llaman, Granger le dice voltaje controlado, Duncan también le dice voltaje controlado. Es decir, que en este nodo PV siempre se está controlando el voltaje. ¿Pero qué se controla? El módulo del voltaje. Y el nodo más sencillo, por último, el nodo PQ, son nodos de carga o barras de carga. Es decir, suministra potencia activa y potencia reactiva a la demanda, ¿no? Al sector industrial, al sector comercial, al sector residencial. Ahí le va a proporcionar esa potencia, activa y reactiva. Entonces allá tienen todos los nombres de cómo se denominan a estos tres tipos de barras, que solamente son tres, nada más, no hay más. Entonces, revisemos. ¿Qué es nodo de generación o nodos PV? Entonces dice acá el texto, dice que en este nodo se está generando potencia activa y se está regulando el módulo de la tensión. ¿Y cómo hacemos eso? Potencia. Ah, bueno, la potencia puede ir variando la válvula de admisión de la turbina, ¿no? Si ingresa más vapor, más gas a la turbina, pues más potencia mecánica y más potencia activa, ¿no es cierto? Entonces ahí, pues, variando la válvula de admisión, pues, podemos tener la potencia activa. Ahora, si variamos la corriente de excitación, el generador tiene un regulador de corriente de excitación. Al regular la excitación, tendríamos más tensión, ¿no? Si aumentaba más corriente de excitación, más tensión. Menos corriente, menos tensión.
De tal modo, pues, que se regula el voltaje. Ojo, el voltaje. ¿Ya? En los nodos PV, ojo, también pueden haber cargas. Ojo, también pueden haber cargas. ¿Ya? Pueden haber cargas. Ojo. Pero su razón principal es suministrar potencia, ¿no? O sea, mantener la potencia activa y mantener el módulo de atención. Esa es la función del gen. Pero también puede tener, ¿qué cosa? Demanda. Puede haber demanda. Es muy aparte, pero también puede haber. Los nodos PQ, como ya dijimos, el nodo PQ, pues, son las demandas de las cargas, en el cual, pues, el consumidor, pues, ya se puede saber cuál es la potencia activa y reactiva que suministra. Pero también, inclusive las barras PQ, pueden haber pequeños generadores. Ojo, pueden haber pequeños generadores, pero esos generadores no tienen regulador de tensión. Ojo, no regulan, simplemente suministran potencia, pero no regulan tensión. Ojo, no vaya a ser por ahí un ejercicio que se confunda una barra PQ como una barra PB. Ya puede haber un pequeño generador conectado a la barra, pero, ojo, no regula la tensión. Ya, no regula la tensión para nada. Bien, casi el 80 al 90% de las barras son del tipo PQ. Así es. Son del tipo PQ. ¿Ya? Más o menos un 80-90% de todas las barras de un sistema real son barras PQ. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver acá? A veces es difícil, ¿no? Por acá dice notar que los casos... ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado nomás porque de repente en algunos nodos también se le agregan capacitores, ¿no? Hay que tener cuidado también. Capacitores, pero es para suministren potencia reactiva, pues, y compensen el factor de potencia. ¿Ya? Bien. Depende también si regula, si en alguna barra está conectado capacitor o condensador, dicen acá, y están dotados de sistema de control, entonces pues podría pasarse como nodo PV, ¿ya? Hay que tener cuidado en cómo está funcionando ese capacitor. Profesor, Sí, dígame. ¿por qué el 80 y 90% son de tipo PQ en lugar de PB? Porque imagínense en todas las barras, sería carísimo, costosísimo, conectar en cada subestación eléctrica un generador. Por ejemplo, nosotros acá en Chimbote, ¿qué subestaciones tenemos? En Laderas, los que conocen Laderas, en Laderas está la subestación eléctrica Chimbote 2. En Chimbote 2 hay una barra, que es la barra Laderas, Chimbote 2. Imagínense que haya un generador, una turbina, una turbogás. Entonces, sería carísimo. En este caso, Chimbote 2 o Laderas es una barra PQ. Por ejemplo, un nuevo Chimbote en Bellamar. En Bellamar hay una subestación eléctrica que también, imagínense en esa subestación si colocamos un transformador, pero un generador de gas, una turbina de gas, imagínense, sería carísimo que cada subestación eléctrica tenga un generador. O sea, para que sea una barra PV. Serían carísimos. Por eso que muchas subestaciones son barras PQ. Les voy a mostrar un diagrama para que quede más claro. Un minutito. Voy a buscar por acá. Solo un minuto.
Creo que estos les di en la primera semana. En la primera semana les di unos diagramas. ¿Dónde está esto? La barra semana 1 creo que fue. No recuerdo, un ratito. Sí, acá está. Va a cargar el AutoCAD un par de minutos. Está cargando. Ya cargó. Bien, voy a compartir. Miren este diagrama. ¿Observan el diagrama? ¿Pueden ver? Sí, profesor. Sí, Ya, miren. El cañón del Pato. El cañón del Pato, miren esta barra de 138. Es una barra slack. Esta barra slack, ¿qué cosa hay acá? Observen este símbolo. Un generador. Acá hay un generador. Es una central hidráulica, ¿no? Acá hay un transformador elevador. Esta es la barra. Y después de ahí salen distintas barras. De cañón del Pato, que es una barra slack. Esta es una barra slack. Es un generador principal. Cañón del Pato. Esta barra slack se interconecta con una línea de transmisión hasta Chimbote 1. Este Chimbote 1. Chimbote 1 tiene una barra de 138 kilovoltios. Chimbote 1 queda en Cambio Puente. Entonces Cambio Puente reparte, de aquí sale una línea que viene a Chimbote Norte. Vamos a poner acá Chimbote Norte. Viene hasta Chimbote Norte, ¿no? En Chimbote Norte es una barra de 138. Y observen que en Chimbote Norte no hay generador, ¿no? Esta sería una barra PQ. Imagínense si acá coloco una central. Ya sería una PB, sería PB. Como por ejemplo Chimbote 2. Miren acá, este Chimbote 1. Chimbote 2 es Cider Perú. Está Cider Perú. Por aquí. Y acá en Chimbote 2 ya está desconectada. Acá habían, no lo han puesto ahora, pero acá habían 3 centrales turbogás. Habían conectadas aquí, a esta barra. Ya no lo hay. Y si estuviesen conectadas los 3 generadores, sería pues una PB. PB. Y miren Chimbote 1, Bellamar. Chimbote 1, Bellamar, solamente tenemos barra, en este caso doble barra, pero no hay generador. Entonces mira, Chimbote Sur, Nepeña, la barra Nepeña, no tiene generador, es una barra PQ. San Jacinto tampoco tiene generador, es una barra PQ. Entonces, como pueden ver, la mayoría de sus estaciones eléctricas, Casma, Guarmey, 9 de octubre, son barras PQ. Por eso decimos que el 80-90% de las barras son barras PQ. Solamente muy pocas son barras slack y ¿cómo se llama esto? PB. Por acá, por ejemplo, vamos a ver aquí en La Pampa, una barra PQ. Payasca también es una barra PQ, ¿no? Y así. Casi todas las barras son barras PQ. ¿Ya? Entonces vamos a ver otros diagramas más adelante, diagramas más grandes, donde ustedes van a identificar, pues, más
Más tipos de barras. Voy a buscar por acá otra vez. COES. Acá hay una barra del COES. Voy a ver esta barra del COES. Miren acá el COES. No sé si se ve, no se ve. Un ratito, jóvenes, está fallando esto. Ya, pueden ver acá la barra del COES. Entonces acá también podemos identificar barras. La mayoría de barras son barras PQ. Vamos a buscar por acá un generador, acá en generador, acá. ¿Dónde queda esto? Tampurco, en Abancay. Miren, acá en Abancay hay una barra PB. Aquí hay generadores, ¿no? Y después todas estas barras son barras PQ, PQ, PQ. Esta es una barra PB. Acá hay una barra PB. ¿En dónde es esto? Quillabamba. Quillabamba. Hay una central térmica. Urpipata. Esta es una barra PB. Acá hay generadores y barras. Y las otras barras, Urpipapa es barra PQ, Santa Rosa es barra PQ, y así sucesivamente. Santa Teresa es una barra PB, y por acá hay barras PQ, Abancay, etcétera, etcétera. Entonces, si podemos identificar en todas las redes eléctricas del sistema peruano, van a haber barras principales, que es barra slack, y van a haber barras pequeñas de generación, que son barras PB, y la mayoría son barras PQ. No sé si quedó claro ahora. Sí, profesor. ¿Sí quedó claro? Correcto, entonces. Muy bien. Entonces vamos a seguir compartiendo. ¿Dónde me quedé? Por acá. Acá está. Entonces, pues, el 80-90% pues, de las barras son barras PQ. Pocas son las barras PB. ¿Ya? Bien, el nodo slack o oscilante o de baja actividad, este nodo oscilante es una barra principal, es una barra que suministra potencia, porque va a haber momento en que algunas cargas comiencen a incrementarse las cargas en el sistema y esa barra slack tiene que compensar esa deficiencia de potencia. Y sobre todo, las que se van en pérdida, porque a lo largo de toda la línea de transmisión van a ocurrir pérdidas. Entonces, ¿quién nos va a compensar esas pérdidas? El slack. ¿Ya? Y va a suministrar toda la potencia que falte en el sistema. De repente por ahí aparece un consumidor, ingresa un consumidor de un momento a otro, entonces el slack es la barra que va a suministrar esa potencia. ¿Y qué suministra? Dos potencias. Potencia activa y potencia reactiva. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces está ahí, miren, estamos identificando de que en este caso, pues, el nodo oscilante, o nodo slack, es el que va a suministrar la potencia que sea necesaria, ¿no? La potencia que que las barras PB no pueden generar, porque las barras PB tienen un límite, entonces las barras PB que no pueden suministrar, la barra slack la está suministrando. Potencia activa y potencia reactiva. Pero siempre se toma en consideración que el ángulo de esa barra es 0. Y de acuerdo a la numeración, porque cada barra tiene un número, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, barra n, cada barra pues se le coloca un número. Y a la barra slack
se le coloca la barra número 1. ¿Ya? Un minutito, disculpen. Ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces, la barra slack se le coloca el número 1, ¿correcto? Bien, en el estudio, vamos a ver de que el número 1, ¿no? La numeración que coloquemos en el sistema eléctrico, el número 1 le vamos a asignar al nodo oscilante o la barra slack. Luego puede haber la barra 2, la barra 3, la barra 4, la barra 5, hasta la barra M, ¿no? Que sean nodos PB. Y después de la letra M, una letra M más 1, M más 2, M más 3, hasta la letra N, o N barras, que es la mayoría, vendrían a ser los nodos PQ. ¿Correcto? Entonces son 3 tipos de nodos. Nodo slack, nodos PB y nodos PQ. Entonces vamos a tener como datos tensiones, ¿no? Potencia activa, módulo de tensión. Hasta aquí son las barras PB. La primera es barra slack. Estos datos de potencia y tensión son las barras PB. Y las S, desde M más 1 hasta N, son las potencias complejas, o sea, activa y reactiva, son las barras PQ. Son datos del problema. Y la incógnita es, en la barra 1, encontrar la potencia compleja 1. En las barras PB, tenemos que encontrar ¿qué cosa? Potencia reactiva y el ángulo de esas tensiones, de esas barras, el ángulo de las tensiones, ¿no? De las barras PB. Y de las barras PQ, tenemos que encontrar ¿qué cosa? Todas las tensiones complejas. O sea, el módulo y el ángulo. El módulo y el ángulo de cada tensión, de cada barra. Entonces van a aparecer una cantidad de ecuaciones bastante, ¿no? 2n incógnitas reales, dicen aquí. Y si disponemos de 2n ecuaciones, entonces hay solución. Pero el inconveniente aquí es que las ecuaciones algebraicas reales son no lineales. Entonces ahí viene la dificultad, ¿no? Hay que utilizar métodos numéricos. Bien, como primera etapa acá dice, pues, obsérvese que las ecuaciones corresponden a nodo 1, nos dan como incógnita, tenemos la potencia activa y la potencia reactiva, que eso que hay que encontrar, pero como vamos a descontar esa barra 1 para hacerlo más rápido el proceso, son incógnitas, pero ya conocemos tensión, y el módulo de tensión y el ángulo, ya lo conocemos, entonces se reducen las ecuaciones, un poco. Y pues, y también conocemos potencias y tensiones en esas barras, pues ya tenemos varias informaciones como para poder solucionar un conjunto de ecuaciones. Pero ojo, hay restricciones. Ojo, las tensiones, los módulos de las tensiones tienen un límite mínimo y un límite máximo. Les dije una vez de que la tensión mínima es 0.95, ¿no? Y la tensión máxima era ¿cuánto? 1.05, ¿no? Porque la tensión no puede variar más o menos 5%. De acuerdo al Código Nacional de Electricidad, entonces el módulo de la tensión como mínimo es 0.95 y como máximo es 1.05 en por unidad. Y eso es para todas las barras. Barra 1, barra 2, barra N, ¿no? Para todos. Entonces hay límites reglamentarios o tecnológicos que hay que cumplir.
Así como hay límites, también siempre comprobemos cuándo es una barra PB, cuándo es una barra PQ, ¿no? Y hay que ver que esas variaciones de tensiones no rompan pues con lo establecido. Lo mismo, el ángulo delta 1 menos el ángulo delta K o delta I, delta K, ahí tiene un límite máximo, ¿no? Recuerden que hay una teoría de límite de estabilidad estática. Recuerden que esta diferencia de ángulos de la tensión a la entrada de la barra a la tensión a la salida de la barra, hay un ángulo delta y que hay un ángulo práctico, ¿no? El ángulo práctico es 30 grados y teórico puede ser 90 grados. Entonces, mucho cuidado con la variación de ese ángulo. ¿Ya? Es impuestos en ese flujo de potencia, de la barra I a la barra K. Tener cuidado con ese desfase, porque hay un límite de estabilidad estático, recuerden. Y también, por supuesto, que cada generador tiene límite mínimo y límite máximo, ¿no? Por ejemplo, un generador de 100 megavatios, si lo trabajan a 5 megavatios sería una gran pérdida, ¿no? No es económico. Para que el generador funcione, pues creo que con el 20%, ¿no? Como mínimo, y que trabaje hasta el 100%, ¿no? Del 20% hasta el 100%, ¿no? La potencia del generador. Imagínense si trabaja al 5%, entonces es un desperdicio, pues, ¿no? De potencia. Entonces hay que también tener en cuenta, por cuestiones físicas, constructivas, tecnológicas, y también desde el punto de vista económico, cuáles van a ser los límites de generación de potencia activa. En potencia reactiva sí, pues es más variable, ¿no? Porque aquí a veces se desea suministrar potencia activa o consumir potencia reactiva, entonces acá inclusive puede ser a valores negativos. De valores negativos a valores positivos. La potencia reactiva sí es más variable, ¿no? Más versátil, dependiendo, ¿ya? Pero bien, ahora sí viene el problema de las soluciones matemáticas. Bien, una vez en la primera parte de la solución de ecuaciones, es encontrar las tensiones. Lo más dificultoso es encontrar las tensiones de las barras. Una vez encontrado las tensiones de barras, pues ya es más fácil. Viene la etapa de flujo de potencia propiamente dicho. Como por ejemplo en este diagrama, miren, de la barra 1 o la barra I a la barra K, queremos transmitir potencia, ¿no? Una potencia. Entonces, y nosotros sabemos pues de que la potencia inyectada en 1 tiene esta fórmula, miren, en el nodo slack, que es la tensión 1 por la sumatoria de las corrientes que hay aquí, de 1 hacia acá. Miren, y este es un sistema equivalente en pi. Tenemos la admitancia serie de la línea, la admitancia paralela de la línea. Acá tenemos sus dos tensiones y la corriente que están fluyendo. Entonces, vamos a ver pues que la potencia 1 tiene ese modo, pero lo que me interesa es la potencia que va de 1 a K. O sea, voy a regresar. La potencia que va a fluir de la barra 1 a la barra 2, o sea, el flujo de potencia. Una cosa, ese 1 es la potencia inyectada a la barra. Y otra cosa es la potencia que va en la línea. Entonces, con la ecuación 615, es la potencia que está fluyendo por la línea, que va de I a acá. Entonces, miren la ecuación, pues es tensión por la corriente conjugada de I hacia acá. Entonces, acá aplicamos lo mismo que hicimos para cálculo de las admitancias de la matriz de barra, ¿recuerdan? De la Y-BAS. Entonces, es diferencia de tensiones por la admitancia serie, más la tensión I menos 0, que es la tensión I nada más, por la admitancia paralela, o sea, la corriente de fuga. Esta es la corriente que va en la línea y esta es la corriente de fuga.
Entonces, calculando aquí con el conjugado de esta corriente, pues, ¿qué obtenemos? El flujo de potencia. Y al final, como ya tenemos todas las potencias inyectadas, ¿no? Todas las potencias inyectadas, sumando todas esas potencias, pues la sumatoria de todas ellas nos va a dar, porque van a haber valores positivos y negativos. Ojo, acá van a haber valores positivos y negativos, y nos va a dar un valor, una cantidad que va a representar la pérdida de potencia. Entonces, como pueden ver, pues matemáticamente es manejo de números complejos y pues, por el momento, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué horas son? 9:30. Vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Porque a las 10 tengo una reunión en la universidad. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí, si hubiese alguna pregunta, jóvenes, si hubiese alguna pregunta hasta ahí. Todo esto lo vamos a ver con ejercicios, ¿ya? Todo esto lo vamos a ver con unos ejercicios desarrollados. Por lo pronto, vean las restricciones, vean las etapas de cálculo, qué es lo que se va a realizar. Entonces voy a ver un ejercicio, vamos a ver otro ejercicio acá. ¿Dónde está? Acá está el ejercicio. Ya, miren este ejercicio, dice. En la figura 6.3 se muestra el diagrama unifilar de un sistema eléctrico sencillo de 4 nodos. La tabla 6.2, acá hay una tabla abajo, que contiene las impedancias de las líneas especificadas por los nudos terminales. La admitancia paralela en todos los nudos se considera despreciable, dice. Nos piden allá la matriz y suponiendo que no está conectada a la línea de trazo, dice. Hay dos partes, la parte A y la parte B. Modificaciones que hay que efectuar en la matriz y al conectar la línea. Bien, entonces quiere decir que en la primera parte, la parte A, de este ejercicio, acá hay en líneas punteadas, la línea 1, 2 está desconectada. ¿Ya? No existe. En esta primera parte no existe. Solamente está conectado 1 a 3, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 2 a 4. Y estos son los datos de resistencia y de reactancia en por unidad. Entonces, con esta tabla, pues, podemos encontrar, y nos dice de que las admitancias paralelas, según acá el ejercicio, es despreciable, o sea, 0. O sea, lo hacen más sencillo, 0. Entonces, miren, si quieren encontrar la admitancia 1, 2, pues es simple, ¿no? Es dividir 1 entre R más JX, ¿no? R más JX, cosa que vendría a ser Z, ¿no? Z1, 2. R más JX vendría a ser Z1, 2. O sea, la impedancia serie. Pero la impedancia serie, pues, en este caso es 1 entre la impedancia. Y si es 1 entre la impedancia, vendría a ser admitancia. Y eso es lo que nos piden. Bueno, pues, ya sea con su calculadora que ustedes tengan, o mediante el IES, pues podemos encontrar estos valores, ¿no? En números complejos. Aquí están expresados, pues, las admitancias serie, Y minúscula, recuerden Y minúscula, admitancia serie, está expresada, pues, en forma rectangular, ¿no? Y así encuentran las admitancias series para todas las barras. Para la barra 1, para la línea 1, 2, la línea 1, 3, la línea 2, 3 y la línea 2, 4. ¿No? Y las líneas 3, 4. Ahí está. Y luego, pues, para encontrar las admitancias propias y mutuas, mediante esta Y barra, o admitancia de barra, la Y bus, pues,
aquí vimos pues que hay sumatorias, pues, ¿no? La sumatoria. La propia es la sumatoria. En todo lo que es la diagonal principal, miren la diagonal principal, son las sumatorias de las admitancias series de cada barra. Son las sumatorias. Sumatoria 1, 2, sumatoria de 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 4. Acá hay 3 barras, perdón, 3 líneas. Acá hay 2 líneas. Acá hay una línea, acá hay 2 líneas. Y lo demás, los que están fuera de la diagonal, son los negativos. Son los negativos. Y donde no exista, vale 0, pues, ¿no? Vale 0 la admitancia. Entonces, como pueden ver, pues, no es nada del otro mundo calcular la admitancia o la matriz Y-Bas, ¿no? Esta matriz, o Y barra, o admitancia barra, que es sencillo. En el caso B, pues ya se conecta, se considera 1, 2, se considera 1, 2 y se agrega esta línea en la parte B del problema, pues se conecta esa línea y ya todo cambia, pues, ¿no? Ya hay más interconexión, 1, 3, 1, 2, no hay más interconexión. Y pues esa matriz Y-Bas cambia, pues, ¿no? Cambia, mejora, porque aumentan esas líneas, esas admitancias de línea. Acá hay otro ejercicio más, creo que si hay un ejercicio más, sí. Ya este ejercicio. El 6.2. Aquí es la misma, en este ejercicio es la misma sistema eléctrico. Aumenta una barra y le agrega un transformador, ¿no? Le agrega una barra y agrega un transformador. Y el transformador tiene relaciones de transformación. En el caso A de 1.04 y en el caso B de E a la J3, es decir, un ángulo de 3 grados, ¿no? Porque esto acá es ángulo de 3 grados. O sea, 1 ángulo 3 grados. Y nos dicen que la impedancia de cortocircuito de un transformador regulador es J0.04. Bueno, pues aquí ya tenemos que aplicar la tabla. Hay una tabla que en el texto, en el libro de Barrero, la tabla 6.1, nos dan, ¿no? Nos dan que este T, en este caso viene que es un número complejo, pero acá es real porque no hay imaginario. Se reemplaza aquí para encontrar la admitancia propia de 3 y 3. Es lo único que cambia. Y acá está la ecuación. ¿No? Cambia. Y acá también de 3, 4, ahora se hace 0. Y pues, reemplazando, ya pues podemos tener una nueva matriz. Una nueva matriz de Y barra. ¿No? Pero aplicando ya la tabla 6.1. La tabla 6.1. En la parte B es lo mismo, solo que acá es con ángulo. ¿No? Con ángulo. Y se hace la misma operación y tenemos la nueva matriz. Pero este caso de agregar un transformador entre línea y línea, no es muy usual. Este caso no es muy usual, pues será 1 en 1.000.000, ¿no? Muy poco se utiliza, se emplea. ¿Ya? Y por último, a ver, vamos a ver un último más. Y por último, vamos a ver de que con la parte B del ejemplo 6.1 nos piden encontrar la potencia compleja. Entonces la potencia compleja, miren aquí, ¿qué cosa es la potencia compleja? 1, inyectada en 1. Esto vendría a ser 3 más J9, vendría a ser la Y barra, la Y,
la Y 1, 1, ¿no? La Y1, pero conjugado. O sea, estamos aplicando esta ecuación de aquí. Voy a buscar ahorita la... ¿Dónde está esto? Voy a buscar la ecuación. O sea, aplicando esta ecuación de acá. La ecuación 6.8. Entonces, aplicando la ecuación 6.8, que es tensión por la sumatoria del producto de las admitancias por la tensión conjugada, aplicando esa ecuación, pues nosotros estamos obteniendo, ¿dónde está esto ahora? Creo que es esto. ¿Dónde estaba? Aquí. Ya, aquí. Aplicando esa ecuación, pues miren, de esa forma desarrollada, tenemos una ecuación, es un producto de números complejos, todos son, la tensión es un número complejo, acá el conjugado de la tensión 2. Entonces obsérvense que son ecuaciones cuadráticas, son ecuaciones no lineales, y pues resolucionar esta ecuación pues no es nada sencillo. ¿Cómo desarrollamos cómo solucionamos estas ecuaciones? Pues métodos numéricos. Métodos numéricos. Entonces yo ya les pido, jóvenes, que para la próxima semana revisen el método numérico de Gauss, Seidel y Newton-Raphson, ¿ya? Ustedes llevaron el curso de métodos numéricos, a ver, revisen, solución de ecuaciones no lineales, ¿ya? Bien, jóvenes, esto le puedo mostrar por el momento. Mañana avanzamos con ejercicios. Estoy dejando unos ejercicios para la próxima semana. Voy a dejar de grabar. Voy a grabar eso en la nube.